todos, bienvenidos al Cajón Desastre de la Fisioterapia. Somos Noé Marqués. Y Gerard Berenguer. Pues empieza este segundo día de la FTP ya. Estamos sábado. Sí, por la es mañana. heavy que te lo preparas durante tanto tiempo y luego pasa así. Ya pasa volando. El último día estoy como, ay no, ya se acaba. Bueno, pero ha sido duro, ¿eh? La preparación, con todas las cosas que teníamos. Sí, además como ya hemos aprendido, veníamos ya con deberes de la Fisio Expo, pues ya Sí. a tope. Ya la segunda vez ha sido mejor y después el año que viene Fisio Expo aún será mejor. Sí. Vamos puliendo cositas. Exacto. Hoy vamos a hablar de... Somos un poco particulares, por eso se llama el Cajón Desastre, porque no hemos hecho un capítulo hablando de neurología, ¿no? Que nos lo reclamamos, y vamos a hacer un capítulo hoy ya como de algo súper específico, que es la lesión medular. Nosotros hacemos las cosas un poco así, ¿no? Un poco raro. Para hablar de ello, hoy está con nosotros Marina Milián. Bienvenida al podcast. Hola, muy buenas. Buenas, muchas ¿Cómo gracias. estás? Muy bien, muy contenta y súper agradecida de contar con este espacio para compartir con vosotros sobre lesión medular. Qué guay. Para empezar un poco a hablar sobre el tema, me gustaría que nos explicaras un poco, tú siempre dices que el lesionado medular es el gran olvidado, ¿no? Dentro de la neurorehabilitación, y que nos explicaras un poquito cómo te surgió ese interés por especializarte, bueno, en algo tan específico, valga la redundancia. La verdad es que fue no por casualidad, pero no es algo que tuviera como premeditado. A veces me preguntan, ¿pero ya conocías a alguien con lesión medular? Pues no había visto a un medular en mi vida, ni siquiera a un paciente neurológico del entorno, esto pues familiar o de amigos, sino que es verdad que en mi familia todos se mueven por la rama sanitaria. Yo tenía claro que quería hacer algo sanitario, pero a la vez necesitaba que fuera algo con una labor muy social. O sea, tenía como la necesidad de que sí o sí fuera en un colectivo específico, no me valía como cualquier perfil de paciente. Y por eso la neuro, de hecho yo antes de acabar fisio es como que tenía claro que quería hacer neuro sí o sí. Y luego en unas prácticas que hice, justamente di con un centro específico de rehabilitación de personas con lesión medular y como que flipé porque me desmontaron lo que yo pensaba que iba a ver, ¿no? Yo en mi mente tenía como la sensación de que iba a encontrar un perfil de persona muy concreto y fue todo lo contrario, fue mucho más positivo, ¿no? Una expectativa de vida totalmente normalizada, gente con vidas igual que las mías, con proyectos iguales que los míos, ¿no? O sea, como, bueno, me rompió bastante como los esquemas de un poco lo que la gente espera a veces, ¿no? Cuando hablas de una persona con discapacidad, y eso me enganchó. Y el hecho de que a nivel cognitivo tuvieran funciones preservadas, para mí eso es una ventaja. Hay gente que me dice, jope, qué difícil, ¿no? Trabajar con un medular. Y yo digo, madre mía, mucho más difícil es otro paciente neurológico que no tiene ese feedback tan preservado a nivel de funciones cognitivas, ¿no? Y conductuales. En mi caso, si yo hago algo con un paciente y no le gusta, me lo dice. Si le duele algo, me lo dice. Es como que esa comunicación... Es mucho más fácil, ¿no? También. A mí me parece que es mucho más fácil, desde luego. Y bueno, me encantó, sin más, y ya no concibo como nada que no sea lesión medular. De hecho, yo que te sigo en redes sociales, ¿sí? O sea, está claro que lo tuyo es súper vocacional. Sí, sí, O sea, es 100%. muy vocacional porque el mensaje que transmites, todo lo que cuelgas, o sea, que hacéis un montón de actividades, tal, me parece alucinante. Además, la vocación como que crece, o sea, es como que cuanto más hago, más me retroalimento a mí misma y más me vengo arriba con absolutamente todo, y al final es verdad que en mi vida se mueve mucho alrededor, ¿no? De la lesión medular, en lo profesional, lo personal, en mis amistades. Yo casi la mayoría de gente con la que me relaciono en mi día a día tiene una lesión medular, entonces estoy como muy metida en todos esos aspectos. Bueno, de hecho, normalmente lo que pasa en las prácticas es que cuando mucha gente dice, no, en algún capítulo ha salido, no, yo hice las prácticas en un centro de neuro y me vine abajo porque es como que no lo pude afrontar. Entonces, que a ti te haya pasado lo contrario. Claro. Yo hice brutal. unas prácticas y me vine arriba totalmente, ¿sabes? Al revés. ¿Podrías como explicarnos un poquito qué consideramos por lesión medular y la clasificación? Porque, bueno, lo íbamos comentando en el coche, creo que a veces hay un poquito de confusión con esa clasificación y, bueno, para que nos des un poquito de luz. O sea, la definición como tal de lesión medular es cualquier lesión ocasionada en la médula espinal, ya sea a consecuencia de un traumatismo o no, que lo que va a hacer es desarrollar una sintomatología tanto motora como sensitiva por debajo del nivel de lesión. Entonces, según dónde esté ubicada la lesión y la totalidad de la lesión, tendremos un nivel y un grado de completo o incompleto. Normalmente en la clasificación hablamos según etiología, pues eso, si es traumática o no, traumática, accidente de tráfico, caídas, deportivo, etc. Y en no traumática vemos mucho proceso inflamatorio, vascular, ahora también neoplásico. Esta es una manera de clasificarla, y luego por excelencia la potente es según nivel y según la totalidad.
con la escala ASIA, que es una escala de clasificación, es la herramienta, ¿no? digamos, que tenemos para clasificar la lesión medular, y se clasifica de más completa a más incompleta en base a lo que preserves, tanto a nivel motor como a nivel sensitivo. A nivel psicológico, ¿ves diferencias entre este paciente traumático y no traumático? Porque me imagino, he tenido un accidente de tráfico, es como que te lo ves venir entre comillas, no quiero que se me malinterprete, ¿no? Pero de repente, no sé, un problema vascular que igual no piensas que puedes desarrollar una patología así. No sé cómo impacta en la vida de la persona. O sea, yo creo que el impacto depende mucho de las estrategias personales también que tiene cada persona de manera individualizada, porque veo gente que ha tenido un accidente de tráfico y lo encaja pues siendo un proceso traumático, lo que decías tú, ¿no? Como que no es que lo veas venir, pero bueno, que ha pasado una cosa y ha determinado un diagnóstico y lo lleva fatal, y en cambio gente que de repente me fui a dormir y cuando me desperté me había dado un infarto medular y lo lleva bien. Entonces depende mucho de la persona, del entorno, de la edad. Cuanto más mayores, normalmente hay una tendencia a peor adaptación a la nueva condición física frente a la gente joven. Que esto se ha generado mucho debate, porque a veces decíamos, entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener una lesión medular siendo joven? Porque te adaptas antes, ¿no? Sí. Y de hecho, si tú se lo preguntas esto a un congénito, a alguien que haya nacido con la lesión, todo el mundo te dice que prefiere haber nacido con la lesión medular, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Yo tengo un paciente que que sufrió un accidente de moto con 18 años y tuvo una sección medular a nivel de C5. Y él me dice que cuando hacen la rehabilitación y hay gente más mayor, que dice que hubieran preferido tenerlo cuando tenían 18 años. Y él dice, sí, es que tienen razón, porque bueno, yo me puedo adaptar mejor, soy más joven, tengo más energía y quizá me puedo adaptar mejor a la situación. Pero yo visto desde fuera, es como que me resulta raro, ¿no? De decir, hostia, pero quizá la persona que le ha pasado con 50 y pico de años, yo se lo decía a él, porque tenemos confianza, y digo, quizá ha vivido mucho. Y es bueno, he hecho muchas cosas que quizá tú con 18 ya no vas a poder hacer, quizá. O sea, es verdad que hay unas limitaciones evidentes, por mucho que tengas una capacidad de adaptación y de resiliencia brutal. O sea, la lesión medular comporta una discapacidad física que funcionalmente te limita. Esto es lo que hay. Ojalá pudiera decir otra cosa, pero esa es la realidad, ¿no? Luego es la capacidad que tú tengas de adaptarte. Y sí que hay gente que te dice, jopea, más tarde tengo la lesión, más tiempo funcionalmente bien he estado, ¿no? Sí, es verdad que también la hay, pero la mayoría te dicen que prefieren haberla tenido jóvenes, porque es como que te dicen, pues por ejemplo, tengo una amiga, ¿no?, que me dice, yo nunca he echado de menos andar porque nací sin esa capacidad. Luego, ¿tú alguna vez te has planteado que eches de menos algo que no has hecho nunca? ¿Tú echas de menos volar? Es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún fundamento, ¿no? Pues en mi cabeza el no andar es como cero relevante, porque jamás lo he hecho, yo no he perdido nada. Sí, en ese sentido sí que es mucho más fácil de entender, porque algo que no es, o sea, un ciego que nace ciego, es en plan, bueno, yo ya he nacido así, o sea, ya me he tenido que adaptar desde bebé a esto, ¿no? Sí, sí. Y es mucho más fácil, evidentemente, que una persona que se queda ciega a cualquier tipo de edad, pero que ya ha visto antes. Entonces sí, realmente es más complejo. Y en el tema de la clasificación, yo tengo una duda, que tenemos siempre una discusión con este paciente, ¿vale? Él tuvo una sección a nivel de C5, ¿vale? Pero él conserva, o sea, sensitivamente tiene toda la sensibilidad, ¿Vale? pero a nivel motor conserva solo la extensión de muñeca de las dos manos, ¿vale? Entonces él me dice que él es un tetrapléjico incompleto, ¿vale? Sí. Y que realmente cuando hay una sección medular completa, que no hay ni sensibilidad ni actividad motora, que sería una cuadruplegia realmente, que no se tiene que meter en el saco de paciente tetrapléjico. Entonces tú, dentro de la clasificación, ¿cómo realmente está? Porque yo no lo había escuchado nunca esto. Y a él le enfada mucho, entonces ya no queremos hablar mal. Claro. O sea, la realidad es que una tetraplegia y una cuadriplegia, yo te diría que son sinónimos. Lo que no es sinónimo es una tetraplegia de una tetraparesia, que es la definición de si hay preservación motora por debajo del nivel de lesión. Yo, con los signos que estás diciendo tú de este paciente, entiendo que o bien es C5 hacia C, que lo que quiere decir es que es incompleto tanto a nivel motor como a nivel sensitivo, o que es C5 hacia B, que esto se corresponde con completo a nivel motor e incompleto a nivel sensitivo, pero que tiene una cosa que se conoce como zona de preservación parcial, que es que por debajo de tu nivel de lesión preservas algún segmento o motor o sensitivo, que en el caso de este chico podría ser los extensores de muñeca, porque si no, por definición, un C5, si fuera completo, no debería de tener preservación de los extensores de muñeca, ¿no? Claro.
Sí, era eso, que teníamos siempre con él la discusión y bueno, digo, te preguntaremos a un profesional. Digo, Lo queremos simplificar demasiado. Claro, a veces lo queremos simplificar y era en plan, bueno. Bueno, a veces interesa simplificar pues por no liar al paciente, pero otras, yo siempre intento como mucha educación, ¿sabes? Como que me tomo las molestias de explicarle muy bien al paciente qué es lo que, en la medida de lo posible y de mis competencias, ¿eh? No, pero bueno, decirle qué es lo que le pasa, qué es lo que esperamos un poco, ¿no? Como hacerle muy partícipe de su realidad, porque a veces me da la sensación de que hay gente que no tiene ni idea de lo que le pasa, ¿no? Y es como, no, o sea, tú tienes que estar involucrado en esto que te ha pasado, más que nada porque es que te va a acompañar toda la vida, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Te voy a hacer una pregunta, yo creo muy básica, pero que es que tengo la curiosidad. Cuando decimos que hay una lesión medular y luego la lesión se encuentra por debajo, ¿Sí? Hay ciertos reflejos que realmente no forman parte del cerebro, sino que los hace la propia médula. Esto, ¿cómo, o sea, ¿por qué a veces se conserva y a veces no? ¿O nunca se conservan? Esto depende de la ubicación de la lesión. Por ejemplo, todas las lesiones que son por encima de L1, que es hasta donde llega la médula, se considera patología del sistema nervioso central. Luego, por ejemplo, todo el tema de los reflejos va a estar exaltado, porque es patología de primera motoneurona. Esto es un ámbito ultra neuroanatómico y neuropatológico, que no me voy a meter ni de broma, porque tampoco soy experta, pero intento como responder tu pregunta en pinzas y seguro que hay gente que podría responder como mucho mejor, ¿vale? Sin embargo, las lesiones por debajo del E1, que ya se consideran cono medular o cola de caballo, actúan como si fueran patología de segunda motoneurona, como si fueran periféricas. Luego esto tienen abolidos los reflejos, ¿no? Entonces va a depender un poco, por un lado, de la ubicación de la lesión y de lo completa o incompleta que sea. Hay personas con lesiones centrales, me lo invento, un dorsal, que es muy incompleto y a lo mejor, aunque del libro debería tener los reflejos exaltados, pues los tiene normales porque es incompleta la lesión, ¿no? Entonces tiene más preservaciones de todas las vías que también controlan todo este tema de los reflejos espinales. Fíjate si es compleja la historia, ¿no? Al final. Vale, un poco la diferencia entre abordar un paciente más en fase aguda o fase crónica. ¿Cómo lo enfocas? Yo creo que, mira, con el lesionado medular completo, con el que tiene una lesión completa, los objetivos terapéuticos no van a ser tan diferentes en fase subaguda que en fase crónica. Lo que sí va a cambiar radicalmente es la intensidad de esa rehabilitación. Últimamente, ya hace bastante, se habla mucho de la importancia de la rehabilitación intensiva, ¿no? De hecho, lo que se promueve en el paciente subagudo es antes del mes 18 poslesión, es hacer rehabilitación intensiva. Se ha demostrado que a más horas de rehabilitación, más beneficios, que esto es extrapolable a muchas patologías, pero después ya no hay evidencia que refuerce esto. Entonces, como nuestro objetivo principal es fomentar su autonomía, su funcionalidad, la inclusión en la vida, en la vida común, va un poco en contra de este deseo, el decir, no, tienes que hacer rehabilitación intensiva en fase crónica eternamente. O sea, un paciente que lleva 20 meses de lesión, que esté haciendo todavía 8 meses de rehabilitación al día, es difícil compatibilizar 8 horas al día de rehabilitación y trabajar o estudiar, tener una novia o 4, un perro, viajar, haz deporte, ¿no? Porque es súper importante hacer deporte. Es como, no, es un poco utópico, ¿no? Entonces es verdad que los objetivos en completos se mantienen bastante a lo largo de la evolución, pero la intensidad es diferente y en incompletos sí que varían porque, claro, van mejorando, van recuperando funciones. Luego, a lo mejor al principio el objetivo en una fase más subaguda es solo tener la capacidad de bipedestar, pero luego puedes progresar a una reeducación de la marcha, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que depende muchísimo de dónde tengas la lesión y lo incompleta que sea, pero los objetivos es verdad que se pueden ir modificando. Y luego es verdad que el impacto que tiene la lesión medular a nivel psicoemocional, también el abordaje que tú haces como fisioterapeuta puede que no sea el mismo en una fase aguda donde tienes un paciente recién lesionado, ¿no? Que acaba de vivir una experiencia que es súper traumática a nivel psicoemocional normalmente y, bueno, a nivel anímico está como más vulnerable a cuando hablas con un paciente que lleva 20 años y tiene su vida normalizada, que es lo que debería de ser, ¿no? O sea, normalizar lo que ya es normal, pero bueno, por seguir como reforzando eso. Entonces, a lo mejor a nivel psicoemocional es como más potente, ¿no? Y en un paciente agudo, al final siempre el paciente tendrá unas expectativas, ¿no? Y sí que es verdad que el nervio entiendo que tiene cierta capacidad, ¿no?, de recuperación y que los primeros meses será donde tendrá más recuperación. ¿Cómo gestionar estas expectativas para que sea una expectativa real? ¿Esto viene dado ya un poco por el médico o el fisioterapeuta tiene un papel...?
O sea, yo creo que lo veo súper complicado de gestionar el tema. Yo de creo esa que tenemos un expectativa. papel súper protagonista porque somos quienes más tiempo pasamos con él. Entonces, a veces da igual lo que te diga el médico porque al final la chicha real de lo que haces en la práctica clínica lo hace con el fisio. Claro. Y su aliado normalmente es el fisio, y donde intentan ahí sacar, pero tú crees, ¿no?, que voy a mejorar, ¿tú qué crees? Es como esa presión a veces. Yo la solvento según primero el vínculo terapéutico que tenga, para mí es prioritario. O sea, yo no soy capaz de decirle lo mismo a todos los pacientes de la misma manera, porque con algunos se establece una relación en la que yo sí puedo ser como muy franca y muy realista, y con otros a lo mejor necesito ayuda de otros profesionales, ya sea los psicólogos, neuropsicólogos, como para afrontar esa nueva realidad y las expectativas, o sea, el manejo de esas expectativas, ¿no? Y que sean realistas. Para mí, lo ideal es poner objetivos a corto plazo y que sean evaluables. Yo necesito tener una escala que evalúe esos objetivos, porque es la manera más visual que tiene mi paciente de entender lo que le está pasando, y a lo mejor me dice, en fases más agudas, no, pues a mí me encantaría andar. Pues yo le digo, pues muy bien, para andar lo primero que necesitamos es que seas capaz de hacer una flexión de cadera contra gravedad. Y esto lo que quiere decir es que cuando tú estés en tu cama tumbado tienes que poder llevar la rodilla al pecho. Y yo ya le digo esto, y esto es lo primero que necesito. Entonces, si quieres, vamos a concentrarnos ahora en este tipo de ejercicios, ¿no? Y ellos mismos, en el paso del tiempo, ya van determinando, jope, me ha dicho que en un mes íbamos a ver cómo evolucionaba, y me doy cuenta de que yo sigo sin poder llevar la rodilla al pecho. Luego, a lo mejor, estoy viendo muy visualmente que si me han dicho que para andar lo primero que necesito es esto y no lo estoy consiguiendo, a lo mejor no, ¿no? Como quitar el foco, ¿no?, en ese objetivo final, Claro, que es como, bueno, ya se es verá. objetivo corto, siempre evaluable, siempre haciendo partícipe mucho al paciente de todo, y bueno, también quitándole un poco el hierro al asunto, que habrá quien me diga, claro, es muy fácil para ti porque tú no tienes la lesión medular, ¿no? Pero sin andar, de verdad, no se acaba el mundo. O sea, hay otras cosas detrás de la lesión medular que tienen un impacto muy superior que el hecho de no andar, ¿no? Y al principio yo entiendo que la persona... la silla puede generar mucho rechazo, pero es un elemento que te capacita. O sea, siempre abogo mucho por favor, la silla no te discapacita, lo discapacitante sería no usarla. Siento la interrupción, pero hoy venimos a presentaros el nuevo vino R700, una revolución en ecografía. La verdad que desde que llegó el R700 a la consulta estoy volviendo a disfrutar de la ecografía. No, confirmo porque está muy pesado. Cada día me manda ecografías. Es que es increíble. Este ecógrafo tiene una sonda lineal que tiene una calidad de imagen totalmente increíble. Encima tiene modo Doppler, tiene elastografía cuantitativa y cualitativa, un modo panorámico totalmente brutal. Realmente estamos delante de un equipo de alta gama y encima por un precio totalmente ridículo, increíble. Podéis encontrar más información en www.vino.es. Y en todas las redes sociales. Ahora sí, seguimos con el capítulo. Sí. Yo, o sea, hemos tenido varios pacientes de lesión medular, y esto que no es realmente no es ni nuestra especialidad ni nuestro campo, pero como estamos haciendo técnicas de neuromodulación percutánea y hay pacientes que les está funcionando y nos están derivando pacientes solo y exclusivamente para esto. Pero cuando hablas con ellos, sobre todo un paciente que me generó como mucho impacto, yo le dije, ¿has probado el tema del exoesqueleto y tal? Y me dice, no, es que, bueno, se merece, lo probé una vez, pero no lo quiero. Me dice, porque ¿tú qué crees? ¿Que voy a desplazarme más rápido con eso o con la silla? Y digo, hostia. Claro. Y dice, por lo tanto, me dice, a mí no me hace ilusión estar de pie. A mí lo que me hace ilusión es poder desplazarme y mucho más rápido y ser mucho más funcional. Claro, es que esa es la respuesta Y, a todo. hostia, cuando te dice eso, te entras en shock, ¿no? Porque, claro, yo, visto desde el otro lado, pues a mí es como, pues a mí me haría ilusión levantarme, ¿no? Claro. Pero claro, porque no he estado en esa situación. Sí, totalmente. O sea, lo que estás diciendo es lo que piensa la mayoría de gente que no está vinculada, ¿no? Que lo primero que quieres recuperar es esa capacidad de marcha, cuando al final mucha gente es mucho más funcional rodando que andando. Entonces, ¿qué sentido tiene, ¿no?, que yo de aquí a la puerta tardo andando 5 minutos y rodando 20 segundos? Claro, sí, es que eso me decía él, me decía, es que iría muy lento, o sea, no sería funcional para mí. Sí, 100%. Y te quedas con ese mensaje, decir, Es guay. es muy guay, Cuando es muy llegas a guay. eso, sí. Es muy guay. Siempre defiendes, ¿no?, que fuera de España hay lugares donde hay una persona especializada en lesionado medular, que en España no suele ser así. ¿Qué diferencias encontraríamos un poco en el tratamiento entre un paciente con daño cerebral y un daño medular? Bueno, lo primero, remarco, sé que hay algunos países donde hay esa figura, seguro que junto con España hay muchísimos otros que no la tienen, pero sí que es verdad que he tenido la suerte de poder conocer gente no especialista,
súper especialista, ¿no? Que es como, wow. Y que, jope, pues que me lo envidio, porque a mí me encantaría trabajar así también, ¿no? Es una pregunta un tanto difícil, porque como yo no veo daño cerebral, es verdad que, claro, tampoco sé muy bien cuál es el abordaje a nivel de evaluación. Lo que sí está claro es que las escalas que contempla una persona, un fisio, cuando evalúa a un paciente con daño cerebral, contempla también una parte cognitiva conductual. Por ejemplo, la escala NIH es una escala específica para daño cerebral, ¿no? Hay ítems de los que valora que tienen que ver con praxias, con nocias, con negligencias, y esto en un medular no tendría ningún sentido porque no hay esas alteraciones. Luego, por ejemplo, a efectos funcionales, lo mismo, ¿no? Nosotros cada vez, por suerte, tenemos más escalas específicas de lesión medular. Pues existe la FIM, que es la escala de funcionalidad, pero luego nosotros tenemos la SFIM, que es la escala de funcionalidad específica del lesionado medular, y que al final los ítems que maneja son justamente específicos de cosas habituales, de actividades básicas pensadas en el medular, ¿no? Entonces sí que compartimos algunas escalas a modo más genérico, pero yo creo que la principal diferencia es que en daño cerebral se tiene en cuenta también un componente cognitivo-conductual, y en un lesionado medular a priori no, porque tiene esas funciones preservadas. Defiendes mucho también el trabajo activo, ¿no?, con estos pacientes, y en alguna ocasión el uso de ayudarlos también en la tecnología. ¿Qué tecnología podemos utilizar en este tipo de pacientes? En realidad la tecnología para mí es un complemento ideal, sobre todo porque te ayuda a intensificar los tratamientos, te ayuda a dosificarlos, es una manera de tener feedback en directo, te dice en directo cuánto de bien lo estás haciendo, entonces tienes la capacidad en ese mismo momento de modificar lo que estás haciendo. En plan, tú a lo mejor haces una actividad común y hasta que no acabas no tienes el feedback, pero en nuevas tecnologías hay muchas que son tan inmersivas que al final te están dando feedback continuamente. Entonces, antes de que acabes el ejercicio, tú ya puedes haber mejorado, ¿no? Con lo cual es súper potente. Entonces, para mí, yo abogo mucho porque es un tratamiento complementario que, jope, ojalá estuviera al alcance de cualquiera, que ojalá cualquier centro pudiera disponer de esto, porque, pues, por ejemplo, para las prácticas de tareas repetitivas, que esto es algo también que se dice mucho, ¿no? La necesidad, sobre todo en fases más agudas, de repetir la tarea muchas veces. O sea, no es lo mismo el número de repeticiones que te puede otorgar una máquina que a lo mejor un fisioterapeuta, ¿no? En este caso. Entonces, digamos que optimizas mucho los recursos con las nuevas tecnologías, y bueno, te ofrecen un perfil de rehabilitación que además mejora mucho la adherencia al tratamiento en un perfil de paciente específico, por ejemplo, pues la gente joven, ¿no? Y a veces la tecnología, me sabe mal decirlo, pero alcanza cosas que el ser humano no alcanza, ¿no? Entonces, a nivel complementario, siempre bajo un razonamiento clínico, con un cerebro pensando, ¿sabes?, protocolarizando en base al paciente, ¿no? Porque también es verdad que a veces se usa indistintamente. Sí, nunca es el todo, pero bueno, como herramienta. Sí, me parece que es un extra importante, que si se usa pues con cabeza está guay, ¿no? ¿Podemos poner algún ejemplo? ¿De qué, concretamente? De tecnología. Pues, por ejemplo, los exoesqueletos son un claro ejemplo. Son reeducadores de la marcha, ¿vale? Lo ideal en lesión medular están pensados para aquellas personas que tienen algo de preservación de la capacidad de la marcha, y lo que quieres es reeducarla, ¿no? Que de hecho esto también genera a veces como mucho... como muchas dudas de, vale, entonces al lesionado medular completo no le ponemos un exoesqueleto porque en realidad no tiene capacidad de marcha. Bueno, aquí dependerá también un poco de ese manejo de las expectativas, ¿no? Del que hablábamos antes. Yo, si tengo un paciente completo y considero que es plenamente consciente y realista en base a los objetivos y a lo que va a alcanzar, no me importa a lo mejor que se pueda beneficiar de un exoesqueleto, porque más allá de la reeducación de la marcha es verdad que te ofrece otros beneficios como los propios de la bipedestación, ¿no? Pero siempre y cuando tenga como muy claro que eso ni están dando, ni le va a hacer andar, ni nada. Hay exoesqueletos para el miembro inferior a nivel de marcha, pero también existen exoesqueletos para el miembro superior que suplen funciones del miembro superior. Hay pues nuevas tecnologías dirigidas más al uso de la mano, más a nivel digital, que generan función, que también es súper chulo. Hay algunos... Serían más funcionales los de extremidad superior que los de extremidad inferior, ¿no? Para el día a día. Bueno, o sea, yo ahora en los que pienso no son muy... O sea, lo funcional es adquirir un patrón de rehabilitación que luego sin él puedas seguir desarrollando unas actividades, ¿no? Vale. Porque es lo que decíamos antes, el exoesqueleto está genial, pero
no lo usas por la calle. Entonces, es un proceso rehabilitador, ¿no? Pues en el exoesqueleto de miembro superior pasa un poco lo mismo. Son unas herramientas determinadas para hacer rehabilitación, pero no te las llevas a tu casa. Luego, si no te sirven para ganar función, luego para que cuando no las usas también preserves algo de mejoría, o sea, no se pueden utilizar como para ganar algo de función para tu día a día. Sí, me refiero. Podrías. Tú usas este exoesqueleto con la idea de ¿qué? De mejorar rango, de ganar fuerza, de ganar precisión, de ganar sensibilidad. Pero no, perfecto. es decir, no como una herramienta como si fuera una silla de ruedas. Claro, ¿sabes? exacto. Yo me Entonces, imaginaba algo así. O sea, digo, no, bueno, esto no está comprártelo, genial. llevártelo a casa. Para ¿no? poder, Para ya. O sea, esto para poder tener más normalmente- función. Claro, bueno, que habrá también, digo yo, pero los que a mí me vienen a la cabeza que son, pues no, es para la rehabilitación y lo que esperas es que una vez ya no uso ese exoesqueleto, yo haya mejorado esa función también. Ese es el objetivo principal. No que mejores solo mientras usas el dispositivo, sino que una vez después de dejar de usar ese dispositivo, la función se mantenga. Si no, funcionalmente, claro, hablamos de que las nuevas tecnologías son carísimas, entonces, ¿quién puede tener eso? ¿Sabes? ¿Quién puede tener ese esqueleto en su Ya. casa? ¿Sabes? Ya, ¿hasta qué tiempo dais para que realmente haya una mejora? Porque ya sabemos que el sistema nervioso, o sea, si por ejemplo hay es incompleto, o sea, puede haber una cierta regeneración hasta X tiempo. O sea, ¿hasta qué tiempo dices, vale, hasta aquí sabemos que ha podido haber una regeneración, por lo tanto, hemos ido con un sentido más de vamos a recuperar una función perdida? Y a partir de cuándo dices, y ahora vamos a hacer optimizar y mantener. En lesiones, bueno, a efectos generales se considera que la fase subaguda dura los 18 primeros meses, que es cuando hay más capacidad de neuroplasticidad. Que eso bajo ningún concepto quiere decir que a partir del mes 18 no mejores. Yo veo a gente mejorando súper crónica. Pero es verdad que la capacidad y la rapidez con la que mejoras no es la misma. Si tú, por ejemplo, me lo voy a inventar, un paciente que lleva 24 meses, que tiene una lesión incompleta y lo único que te mueve es un poco de flexores dorsales de un tobillo, no esperas que esa persona en un año adquiera una reeducación de la marcha, una capacidad de marcha, ¿sabes? O sea, eso también es realista, pero bueno, a veces te puedes llevar sorpresas, pero no es lo habitual. Entonces, la fase más potente de rehabilitación y más intensiva tiene que ser durante los primeros 18 meses. Y luego es lo que tú dices, ya te enfocas más en optimización de lo que tienes. O sea, con lo que tienes preservado, tengo que hacer que seas lo más funcional posible. O sea, tengo que sacar el máximo partido a lo que tú tienes preservado, ¿no? Y también es mejorar, es que no empeorar, es mejorar, ¿no? Claro. Y también es súper importante tener en cuenta esto porque es una realidad. Pero sí, podríamos decir que los 18 primeros meses son donde tenemos más neuroplasticidad y más capacidad para mejorar. Que creo que esto es un dato muy importante de transmitírselo al paciente para que no haya una frustración tampoco terapéutica y que un poco saber hasta dónde puede llegar y cuáles son los objetivos marcados, ¿no? También. O sea, Fíjate que hay cosas que a lo mejor no se das cuenta mucho, pero esta sí. Esta normalmente el cliente dice, es que yo ya sé que no voy a mejorar porque me dijeron que solo iba a mejorar durante el primer año y medio. Normalmente el médico ya te lo dice, ¿no? Claro, Esto, o sea, ya, ya te pero dice- la noticia esta catastrófica te la da. Pero luego las pequeñitas, ¿sabes? Las que interesan de verdad, esas vienen muy desinformados a veces, ¿sabes? Que es como, eso no se os olvida. O sea, la catástrofe la marcáis ahí bien clara. Y encima no es siempre verdad, porque no es que no mejores, es que no mejoras de la misma manera. Entonces, es lo que os decía antes, para mí es como súper importante la educación, porque es que la lesión medular es una patología que te acompaña de por vida. O sea, no es un suceso que tenga fecha de caducidad. Entonces, es que el paciente tiene que estar informado y además cuando sabe lo que le pasa, aumentas la adherencia al tratamiento, generas más vínculo terapéutico, es que de verdad que todo mejora. Entonces, ojalá, porque yo también entiendo que a veces a nivel laboral es difícil contar con tiempo, a veces tenemos como muy poco tiempo con cada paciente y parece que no tienes tiempo, ¿no? De la parte más de escucha activa, de preguntarle por sus objetivos, a qué has venido, qué esperas de mí, tú qué quieres, tú a qué has venido aquí, ¿sabes? Sí, Eso a veces no tenemos tiempo y pero es el discurso es importante. súper importante. Sí, sí, porque 100%. claro, a mí me viene algún paciente y me dice, acabo de ir al médico, me dice que ya me acerco al año y que ya está. O sea, en plan, que me voy a quedar así. Claro, pero no Y sab- es en plan, hostia, pero no es, vale, el tal día hace 12 meses y en plan, se acabó. Y es en plan, no, o sea, tenemos que seguir porque Claro. hay más cosas para hacer. Pero ese mensaje catastrofista, ¿no? O fragilizador,
hay que tener mucho cuidado y vigilarlo mucho, Sí, porque sí. podemos hundir a una persona y frenar su proceso de recuperación al final. Totalmente. Y algo también que me parece súper importante en cuanto a esto es que se supone que tú cuando le ofreces a tu paciente un tratamiento y unos objetivos es porque previamente has evaluado sus capacidades y estás proponiendo algo que crees que puede alcanzar. Esto también es un error a veces, proponer cosas a un paciente sin haber evaluado previamente sus capacidades, porque generas muchas frustraciones. Cuando yo no pienso lo que te estoy proponiendo y sin más te digo, vamos a intentar hacer esto, y no lo consigue, que no lo consiga porque tú has planteado mal el ejercicio, cuidado, que es una responsabilidad también súper grande por el manejo de las frustraciones y las expectativas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué patologías o disfunciones asociadas nos podemos encontrar, más allá de lo que todos podemos pensar de déficit motor y sensitivo? Las que tienen más impacto en la vida de ellos son el control de los esfínteres, la pérdida del control de esfínter urinario y fecal. Pensad que al final a no caminar te acostumbras porque te desplazas con una silla, ¿no? Es como que tienes otro método de desplazamiento pero te desplazas. Pero el hecho de no tener control de esfínteres sí que es verdad que a nivel personal, social, es complicado porque yo estoy aquí ahora grabando con vosotros tan tranquila y de repente puedo tener una pérdida urinaria y fecal que primero no me voy a dar cuenta si tengo una afectación sensitiva, ni siquiera lo voy a ver venir y el que lo ve venir tampoco puede remediarlo. Entonces, claro, tiene un impacto como muy potente, ¿no? Entonces yo creo que control de esfínteres ligado también a la esfera sexual, que todo va conectado, digamos, a nivel de vías, por las mismas vías del manejo. Luego tenemos también afectación de la piel, que además es una problemática importante porque las úlceras por presión pues son una de las principales causas de muerte en el lesionado medular. Y según el nivel de lesión, vemos mucha afectación a nivel del sistema respiratorio y sistema nervioso autónomo, que también es uno de los olvidados, pero cuidado que hay problemas a nivel de hiperhipotensión ortostática, tenemos problemas de termorregulación y tienen un impacto sobre todo a nivel de rehabilitación. Si tengo un paciente que no suda y está haciendo ejercicio físico, tengo un paciente que tiene fiebre porque le sube la temperatura corporal y no es capaz de termorregular. Entonces es súper habitual en verano lesiones altas con fiebre. Con fiebre, ¿no? Esta primera esfera que has comentado de control de esfínteres o esfera sexual, ¿cómo lo soléis abordar? La problemática, para mí, es que su abordaje es meramente farmacológico. A ti te viene un urólogo y te da una pastillita, o para la parte de esfera sexual lo mismo, ¿no? Entonces, claro, hay un abordaje físico que se pierde muchas veces porque yo creo que a nivel de fisio, el que sabe de neuro no sabe mucho de suelo pélvico, el que sabe mucho de suelo pélvico no sabe mucho de neuro. Es verdad que hace poquito he conocido a unas chicas que no son fisios, son terapeutas ocupacionales, pero hacen una labor súper guay dirigida específicamente como al ámbito más sexual de los pacientes neurológicos, ¿no? Y de eso, qué guay, ¿no? Tener un poquito más de estas sensaciones que se desconocen tanto. Para mí, si tienes una lesión incompleta y tienes sensibilidad, sí te puedes prestar a que haya una mejora a nivel del control de los esfínteres mediante una reeducación, con diarios miccionales, con sondajes intermitentes, que esto es lo habitual. Pero en lesiones completas esto se te complica un poco más y siento que el abordaje es muy médico, ¿no? Y muy farmacológico. Sí. Cuando a lo mejor a nivel físico podríamos hacer algo más, no yo, porque yo no tengo ni idea, ¿no? Pero ojalá alguien coja ahí el relevo y decir, jope, siendo un tema que es tan importante para ellos, porque si tú les preguntas, de hecho, siempre hago referencia a un artículo súper guay que les pedían que ordenaran. Te dicen 7 ítems y te dicen qué es lo primero que querrías recuperar, ¿no? Y eran en torno a 700 personas, en la mayoría, a nivel de los parapléjicos, lo primero que querían recuperar era la esfera sexual. Y era lo quinto, la capacidad de marcha, para que os hagáis una idea, ¿sabes? Y es como, jope, si la demanda del paciente es esta, ¿por qué no ponemos el foco aquí, no? Porque es que al final, si es lo que te están pidiendo, a lo mejor tendríamos que saber más del abordaje a nivel de la sexualidad de un paciente neurológico. Y es algo que se tiene bastante olvidado, ¿no? Hombre, se tiene olvidado, yo creo en general, es un tema como ahí que se cogen pinzas en cualquiera. Imagínate si encima tienes una discapacidad, es como, no, es que, o sea, si tú tienes una discapacidad, lo mínimo, o sea, no te puede preocupar la esfera sexual, ¿sabes? Es como insultante, parece a veces, ¿no? ¿Sabes? ¿Conoces algo? ¿Sabes algo de los asistentes sexuales? Pues conozco poco, pero sé que existe este papel. Yo soy
yo soy fiel defensora de todo lo que a una persona le genere, lo que le dé la gana, ¿sabes? Lo que le genere felicidad. Entonces, me parece que es importantísimo porque al final la esfera sexual es un campo más que se tiene que tener en cuenta en la vida de cualquier persona. Si es importante para ella, si no, no, está genial. Claro. Y aquel que no tiene esa capacidad funcional de desarrollarse a nivel sexual por una pérdida de función física, me parece súper guay que haya una persona que adopte ese papel para, bueno, pues intentar acercarle más a este ámbito, ¿no? Y satisfacer las necesidades que tiene si las tiene. Entonces, me parece que es imprescindible contar con los asistentes. Sí, es que yo era una figura que no conocía hasta hace poco y la verdad me sorprendió mucho y creo que realmente es una muy buena labor porque es un ámbito muy olvidado y que haya una parte que al final, bueno, incluso está subvencionada. O sea, me parece genial. O sea, me parece que empezar a quitar el tabú sobre este tema es No sabía brutal. que estaba subvencionada, pero es que me parece ideal, la verdad, porque ¿por qué no, no? Si está subvencionado, yo que sé, un fármaco para la incontinencia fecal. Claro, por eso es que al final mejor fármaco que esto no hay ninguno. ¿Verdad? Al final, sí. ¿Cómo funciona el fármaco? O sea, no acabo de entender para el control de esfínteres y la defecación, el fármaco en sí, ¿cómo actúa? Pues a nivel fecal, las sesiones por encima del E1 cursan con estreñimiento. Eso quiere decir que necesitan un fármaco laxante para ir al baño, que en ningún caso hablamos del laxante que podemos usar nosotros por un problemilla. No, hablamos de un estreñimiento real, con impactación fecal, o sea, con una problemática más desarrollada. Y a nivel urinario hay quien toma una medicación para, o bien, esto es un tema como complejo también, o bien inhibir el espasmo que le da en el músculo detrusor, porque muchos de ellos hacen una micción espontánea porque al músculo detrusor les da un espasmo. Entonces, si me da un espasmo en el músculo detrusor, genera una micción sin que yo quiera, porque es un espasmo involuntario. Entonces, toman medicación para relajar ese esfínter, incluso se pincha toxina botulínica directamente en la vejiga para relajar ese músculo y que no te pueda dar un espasmo y de repente tener una micción. También hay medicación que es para cerrar el cuello del esfínter, para cerrar, pues eso, y evitar así las Hay veces micciones. que acaban directamente, no sé cómo se llama, con bolsa o con sondaje como permanente. El sondaje permanente está indicado para personas muy dependientes, es decir, lo ideal, porque más que nada porque el sondaje permanente aumenta el riesgo de infección de orina, ¿vale? Entonces, para mí lo indicado es que lo use aquella persona que no es capaz de sondarse de manera independiente. Entonces, si tú, imagínate, normalmente los cateterismos te dicen que te los tienes que hacer cada 6-8 horas. Si yo cada 6 horas tengo que estar con una persona que pueda hacerme este sondaje, también me limita, ¿no? en muchas cosas. Entonces, en esos casos sí que dices, una sonda permanente te permite olvidarte de esos sondajes cada X horas, pero aumenta el riesgo de infección de orina porque es un foco abierto, una vía abierta del exterior a tu vejiga, ¿no? Entonces, eso pesar un poco... Riesgo-beneficio, ¿no? Claro, un poco. claro. ¿Tienes alguna pregunta de lo que hemos comentado hasta ahora? No. Vale, porque voy a cambiar un poco. Ok. Vale. Quería preguntarte, para gente que se quiera, como no hay como formaciones muy específicas de esto, un poco, ¿dónde pueden encontrar ayuda? Gente que se quiera dedicar un poco al lesionado medular. Mira, yo estoy súper contenta porque en los últimos años los programas académicos universitarios están cambiando ligeramente y están empezando a incluir un poquito la lesión medular. Por suerte, es una minoría absoluta. Yo tengo como mis favoritos, ¿no? Mis estudios favoritos, tengo un máster favorito, tengo un experto favorito, tengo formaciones continuadas de fin de semana favoritas, que no sé si queréis que las diga. Sí, ¿no? Vale, claro, digo, porque a lo mejor sí. no hay conflicto de interés, Nada, a excepción cero, de la cero. última, que es la formación continuada que imparto yo. Entonces, bueno, pero también, para mí, pues claro. creo que es la mejor. De hecho, tengo como mucho compromiso con mis formaciones, me siento como muy responsable, me parece que tengo una suerte de poder estar formando a gente en un ámbito tan bonito que de verdad me lo tomo muy muy en serio, y si la recomiendo es porque realmente creo que tiene calidad, si no, no se me ocurriría hacerlo. Luego, a nivel de experto, para mí el más potente a nivel de neuro es el experto de ejercicio terapéutico en el paciente neurológico adulto de La Salle en Madrid. Me parece ideal porque es abordaje desde el ejercicio terapéutico en base a las patologías. Entonces, hay un seminario que es solo de lesión medular, hay un seminario que es de daño cerebral, hay un seminario que es en fase subaguda. O sea, me parece que es de un práctico y tiene unos docentes tan top. A mí me parece que reúne como todas las condiciones. La verdad es que me parece que está muy bien.
Y luego en máster, yo hice aquí en la Autónoma de Barcelona el máster oficial de neurorehabilitación y me encantó porque tiene un enfoque muy multidisciplinar. No es un máster de fisio, sino que es un máster de neurorehabilitación. Entonces había terapeutas, fisios, había incluso algún médico, hay enfermeros, me parece que es se comparte, muy guay, ¿no? Al final mucha información. porque como yo soy partidaria de que la neurorehabilitación es un campo que lo tienes que ver como desde muy arriba, no es solo es que soy fisio, no, es que se tiene que hacer un abordaje tan multidisciplinar que me encantó. Pues yo qué sé, un fisio en principio no tiene competencias para hacer un sondaje, pero es súper guay saber cómo se sonda una persona, ¿sabes? A mí como todo me interesa, todo me parece fascinante en el ámbito de la neurorehabilitación. O sea, no tiene competencias, pero luego es verdad que si tú tienes algún familiar o a ti mismo te toca, al final te enseñan cómo hacerlo. Quiero decir, que no es que sea algo... Este es el melón de siempre, nos pasa con los sondajes urinarios y especialmente a los fisios nos pasa mucho con las aspiraciones de secreciones, que se supone que es una competencia del enfermero, pero la realidad es que yo he sondado a mi hermano, ¿no? Porque mi madre era como que no se veía capaz y me decía, bueno, hazlo tú. Y bueno, a mí no me hacía nada. Claro. Y claro, y al final lo ves un poco tan absurdo. Luego, no, es que tú no lo puedes hacer. Bueno, pero es que lo hace todo el mundo por necesidad. El sondaje y la aspiración lo acaba haciendo la familia. Sí. Por eso, que no tiene mucho sentido que yo, como Marina fisio, no lo puedo hacer, pero yo, como Marina, asistente personal de una persona con discapacidad, sí. Ya, es muy raro. Es raro, muy raro. Bueno, pues como es raro, nos saltamos un poco la norma y hacemos lo que creemos bajo un criterio, obviamente, y una seguridad, ¿no? Pero bueno, al final lo haces siempre con la intención de ser más efectivo, ¿no? Y de no entorpecer el trabajo a lo mejor de otros compañeros si tienes que llamar al enfermero. Si yo hago un proceso de un tratamiento específico de fisiorespi y en el último momento tengo que llamar a mi compi, el enfermero, para que venga a aspirar y a lo mejor el enfermero está en ese momento haciendo otras prácticas que no puede dejar de hacer, y yo el moco que he despegado con todo mi esfuerzo se me ha vuelto a bajar, ¿sabes? Es como, no, el final de un tratamiento de fisiorespi en un tetra con traqueotomía es la aspiración y no tiene mucho fundamento que un fisio no lo pueda hacer y en otros países se hace. Vale, te voy a hacer una pregunta un poco comprometida, ¿vale? Venga. Yo he escuchado algunas veces que has comentado que dentro de la formación igual había algunas cositas que se habían quedado obsoletas. ¿Podemos poner algún ejemplo simplemente para que a alguien igual le llegue esa información y pueda decir, vale, esto igual ahora no tiene mucho sentido o ya no hay tanta evidencia que lo respalde? ¿Algún ejemplo de ello? Bobat, Boita, Perfetti. Madre mía. Y un largo... Bueno, no digo una para que luego nadie se piense que es personal, en plan... No, evidentemente. ¿Sabes? No lo digo porque hay mucho detrás de todo esto. O sea, yo entiendo que es complicado emerger y soltar un poco lo que toda la vida has hecho. Yo entiendo el compromiso que implica, ¿no? Y de hecho creo de verdad que la gente muy arraigada a este tipo de métodos de trabajo lo van soltando poco a poco. Y esto se ve porque los centros pioneros de Bobat tienen nuevas tecnologías ahora. Y hace unos años veían un exoesqueleto y les daba un infarto. Entonces, como, oye, si tú ahora estás comprando un exoesqueleto, cuidado que a lo mejor algo estamos haciendo bien, por mucho que te cueste soltar. Entonces, a mí en realidad me da igual porque cada uno hace el abordaje. O sea, por suerte, yo sé que lo que les ofrezco a mis pacientes es lo mejor. Y eso me hace estar tranquila, porque yo me preocupo de mis pacientes, no me puedo preocupar de todo el mundo, ¿no? Entonces, no es que haya menos evidencia, es que nunca la ha habido. Vale. Lo que pasa es que antes teníamos mucha menos influencia, yo creo, de esta necesidad de tener todo científicamente como demostrado. Que también te digo, a nivel de neuro, hay poca evidencia en general, o sea, no solo en esta metodología, pero sí que si tú ahora ves cuál es el abordaje, las guías de práctica clínica te dicen que tienes que hacer ejercicio terapéutico, no te dicen que tienes que hacer Boita. Exacto. Entonces, hay poquita, pero lo que hay está fundamentado de una manera como a nivel científico mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso me fascina que en los programas académicos haya 4 seminarios de Bobat. Me parece horripilante, la verdad, no sé describirlo. Me parece alucinante que se llenen los cursos todavía específicos de técnicas que para mí están obsoletas en lesión medular. Yo siempre refuerzo mucho porque es que yo no veo daño cerebral, entonces no me voy a mojar para nada. Tengo compañeros que dirían lo mismo de daño cerebral, pero yo como no sé cómo... ¿cómo se dice? Como reforzar mi argumento, como no sé justificarme, no me meto, pero en medulares no tiene ningún fundamento. Pero la mayoría de fisios siguen haciendo Bobat y Perfetti y en lesión medular, ¿o no? En lesión medular, como hay poco abordaje, no. Pero en daño cerebral, sí. De hecho, yo tengo muchos compañeros, amigos, que están muy metidos en el ámbito del daño cerebral y se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Todavía de ver tantísima influencia hacia estas metodologías.
De hecho, la semana pasada estuve en la reunión anual de la Sociedad Española de Neurología y salió un estudio que se había hecho en la Comunidad de Madrid, el cole de fisios, perdón, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y se le había preguntado a los fisios neuro qué técnicas usaban en su abordaje terapéutico cotidiano, y había un porcentaje súper grande que era basado en Bobat todavía. Es verdad que hay una tendencia que eso es para es gente un poquito más mayor, que no digo que todo el mundo, pero es verdad que bueno, que hay más arraigo de gente que lleva como más años dedicándose a la profesión. Pero bueno, dice cosas a veces tan significativas y tan en contra, o sea, para mí es restarle función. O sea, cuando a mí me dicen, no, es que no le puedes poner de pie hasta que no tenga control de tronco, es como, un momento, es que yo tengo pacientes que jamás van a tener control de tronco. Claro. Luego, ¿se van a perder la bipedestación con todos los beneficios que tiene porque no van a tener control de tronco? Ya. ¿Soy yo el que le va a limitar? Para mí, estas terapias limitan al paciente. Entonces va en contra del sentido común que yo tengo a nivel profesional y de persona, de ser humano, ¿sabes? No, me niego en rotundo. Es que al final es el problema de siempre, ¿no? Que al final si se sigue enseñando en la formación básica, pues siempre habrá profesionales con curiosidad para reciclarse. Totalmente. Pero siempre habrá que no. Entonces, totalmente. Bueno, ojalá, dejamos ahí el llamamiento. En estos podcasts que estamos grabando aquí en la FTP estamos sacando mucha luz. Bueno, me va a caer una. No, luego, ¿sabes? Suerte que me da igual, pero está genial, porque al final hay como empezar a desmitificar todas cosas que realmente no tienen evidencia. Ayer, por ejemplo, pues también salió el tema de los hipopresivos, que igual no tiene evidencia. Vale, no tengo ni idea, pero mira, está genial saberlo. Y está bien, porque bueno, estamos en espacio del Colegio de Fisioterapeutas y hay que empezar a ser serios. Claro, pero que es fuerte porque, por ejemplo, yo que no estoy nada vinculada a este tema, ahora me dices que los hipopresivos no tienen evidencia, digo, pero bueno, ¿qué me estás contando? Si yo toda la vida hubiera dicho que sí. Claro, es como que hay cosas que se han usado siempre para todo, pues seguramente como estas técnicas, y igual para algún paciente muy específico, pues quizás sí, pero no como se estaban utilizando hasta ahora. Entonces, bueno, hay que seguir aprendiendo. Pues mira, lo hacía poco, pero ahora ya. Pues perfecto, Marina. Bueno, no sé si te ha quedado algo en el tintero para comentar. Bueno, a mí me parece que hemos tocado así todo. A mí me ha parecido genial la entrevista, agradecerte mucho que te hayas prestado. Nada, gracias a vosotros por disponer de este espacio para que profesionales pues compartamos un poco la experiencia, y al final que es una manera de todos retroalimentarnos positivamente, ¿no? De otras esferas de la fisio que son súper guays en general. Pues nada, Marina, que pases un feliz día aquí en la FTP, en Barcelona. Igualmente. Y nos vemos en el siguiente. Que vaya bien, chicos. Adiós. Hasta luego.